Buenas tardes. Quería retomar con ustedes algunos puntos que trabajamos en el cuadernillo, en el eje B, punto 1, 2 y 3. La primera parte tenía que ver con la diferenciación entre qué es el aprendizaje y qué es estudiar. Hicimos ese trabajo de autoevaluación, de autodiagnóstico, que yo ya les devolví los resultados grupales para que ustedes también tuvieran información respecto de dónde estaban las dificultades o dónde se encontraban la mayor cantidad de dificultades. Y después en este cuadernillo se trabaja, que también yo lo presenté en los PowerPoint, se trabaja un poco sobre, digamos, las ventajas y desventajas de lo que es estudiar de manera individual y las ventajas y desventajas del estudio en grupo. Así que sobre esto no me voy a detener porque ustedes lo tienen el Power y tienen ahora y también tienen el cuadernillo. Quería solamente nombrar un poquito los temas se están viendo en este EGB. Acá aparecen las ventajas y desventajas del estudio individual y las ventajas y desventajas del estudio grupal y la importancia del trabajo en grupo, cuáles son las condiciones para que un grupo pueda existir o se pueda digamos crear. Eh, y acá también hay algunas cuestiones interesantes para saber, por ejemplo, que sea homogéneo quiere decir que haya algunas similitudes en cuanto a la edad, al nivel social, intelectual o los intereses comunes, que se acceda de manera voluntaria, que no haya, digamos, una cuestión obligatoria para ingresar al grupo, que también sea reducido porque eso favorece la dinámica grupal, que se pueda hacer informal quiere decir que no esté, digamos, atravesado por una cuestión institucional, sino que, bueno, que ustedes se puedan juntar de manera espontánea, en horarios que acuerden, en lugares que acuerden. Bueno, ahora con la pandemia es difícil, pero bueno, pero en general tiene que ver con esto, la informalidad del grupo. Que sea primario, dice, se refiere a que la relación que se establece con los integrantes del grupo es una relación intensa porque son pocos los integrantes, entonces los lazos van a ser importantes e intensos. Flexible porque, bueno, tenemos que tener la posibilidad de cambiar de grupo o de dejar de pertenecer a alguno, porque, digamos, si consideramos que no estamos haciendo aportes o que el grupo no nos aporta a nosotros, también podemos decidir cambiar y trabajar o integrarnos a otro grupo. Y bueno, y para también constituir un grupo tiene que haber una frecuencia de encuentros, obviamente. Si no nos vemos nunca, si no nos encontramos, el grupo tiende a desaparecer, a disolverse. Entonces, bueno, tiene que haber una frecuencia y esta frecuencia va a generar un sentimiento de pertenencia. Que quiere decir que yo pertenezco, me siento o pertenezco a este grupo. Bueno, eso más o menos por el eje B, digamos, y sobre la cuestión esta del estudio, también aparecen factores que facilitaban el estudio, también eso aparece en el Power, como la motivación, la concentración, la actitud, la organización, la comprensión. Algunos de estos factores, ustedes fíjense que aparecieron en la autoevaluación, en el autodiagnóstico que hicieron. Sobre todo lo que aparece es que falta concentración. En muchos de ustedes plantean esto como una dificultad, como que por ahí en el ambiente en el que ustedes estudian o tienen que desarrollar sus tareas, hay muchos estímulos que los distraen. Entonces, digamos, este es un factor importante a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si hay demasiados estímulos, no me puedo concentrar. Entonces, cuando tengo que estudiar, tengo que tratar de establecer un ambiente adecuado para que esa atención no se disperse. Después también la actitud. Muchos de ustedes planteaban que
no participaban activamente en las clases, más allá de que ahora estamos en la virtualidad. Los profesores, por ejemplo, del PNU se quejan mucho de que los alumnos no hacen preguntas, no, no generan dudas, no presentan o no hacen explícitas sus dificultades, que por ahí les dan para hacer un trabajo práctico y no hay un ida y vuelta como para saber cómo les está yendo, si lo están pudiendo resolver, si no lo resuelven, cuál sería el problema. Entonces, la participación es muy importante, porque a partir de la participación ustedes van a esclarecer, van a tener más claridad en relación a las dudas, van a poder generar la comprensión de lo que están estudiando. ¿Por qué? Porque van a recibir explicaciones del docente, van a poder formular preguntas. Entonces, esa situación también es un factor personal que ustedes podrían ir trabajando. Otra de las cosas que había salido en la autoevaluación, en el autodiagnóstico, era que faltaban hábitos, hábitos de estudio, que no se organizaban bien, que le dedicaban poco tiempo al estudio. Bueno, este es otro de los factores importantes. Conocer los contenidos de las materias, poder prestarle atención a los temas que se van dando, distribuir el tiempo de estudio de manera adecuada. Eso es muy importante a la hora de estudiar. Y la comprensión, que es el último punto, tiene que ver un poco y está relacionado con la actitud. O sea, si yo no entiendo, si yo no comprendo lo que la docente me está explicando, si no entiendo la formulación del trabajo, lo que tengo que hacer es preguntar, es prestar atención a las explicaciones que me da el docente. Si esas explicaciones no me satisfacen, buscar en otras fuentes, en otros lugares, en otras fuentes, las explicaciones que yo no tengo claras. Hoy, por ejemplo, ustedes se manejan mucho con los tutoriales de YouTube. O sea, hay un montón de recursos y de lugares donde ustedes también pueden acercar sus inquietudes y sus dudas y tener entonces una mayor comprensión de los conceptos que están estudiando. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Estos factores son 5 factores que son básicos para entender qué es estudiar y qué cosas están comprometidas en el estudio. Y después lo que estábamos viendo en este eje es que también tenemos que tener en cuenta, habíamos hablado de la organización, ¿vieron? Dentro de este factor que es la organización aparece el tema del tiempo, distribuir el tiempo de estudio de manera adecuada. Bueno, para distribuir el tiempo de estudio de manera adecuada tenemos que organizar ese tiempo. Entonces, ¿cómo tendremos que distribuirlo para poder cumplir con las exigencias que nos implica estudiar? Y ahí ustedes en el cuadernillo van a encontrar 2 planillas que, que tenían que completar, pero que en realidad algunos las completaron, otros no. Bueno, fue diversa la respuesta de ustedes, pero estas planillas tenían el sentido de que las completaran teniendo en cuenta el tiempo de los tiempos que tienen organizados, más allá de los tiempos de estudio. O sea, cómo distribuyen el tiempo hoy, en el momento actual. Y en función de la evaluación que saliera de esa planilla, podían armar una nueva planilla estableciendo nuevos tiempos en esa planilla a partir un poco. Esta era la planilla primera que decía: luego de una semana ya tendrás información de cómo vas a usar el tiempo, y después, a partir de analizar en qué realmente estaban usando el tiempo y cómo, podían armar una segunda planilla que tenía que tener en cuenta estos consejos. O sea, había, y ustedes también, yo lo publiqué en el tablón, había consejos para armar un buen horario personal. Y a partir de estos consejos, ustedes podían armar una nueva planilla. Acá estaban los pasos para armar esa planilla. Una nueva planilla que era esta, la grilla para visualizar el tiempo libre. Y al final decía registro sí o no. Entonces,
ustedes por una semana planificaban, perdón, esta planilla y después veían, la planificaban antes de que comenzara la semana y después corroboraban si el lunes pudieron lograr, si el martes, si el miércoles, o sea, si cada uno de estos días pudieron lograr o no respetar ese tiempo organizado o ese registro que ustedes habían hecho en la planilla. Entonces acá abajo la idea era poner, lo logré, no lo logré a medias. ¿Por qué? Porque entonces venía esta reflexión. Si podían cumplir el horario que se propusieron por lo menos 3 días de la semana, era un balance positivo y eso quería decir que estaban empezando a cambiar y que todavía tenían tiempo para acostumbrarse a estas nuevas rutinas. Ahora, si no habían podido cumplir ni siquiera 3 veces en la semana esas modificaciones, lo que quería decir era que por ahí habían sido muy exigentes, habían puesto muchos tiempos para estudiar y por ahí no habían podido alcanzar ese objetivo y entonces la idea era que se pusieran objetivos más cortos u otros horarios y volver a empezar con esa dinámica de planificar una semana y ver cómo les iba. El objetivo es lograr cambios pequeños para ir mejorando. O sea, la idea es esa, digamos, plantear la organización del tiempo, el uso de agendas, que también es importante. Ustedes tienen un calendario seguramente en su teléfono, tienen una agenda, digamos, donde poder registrar fechas importantes o avisos. Bueno, eso es importante que ustedes lo puedan explotar al máximo, ese recurso, porque es la manera también de ayudarlos a organizar el tiempo y lo mismo los almanaques, que les van a dar una información por ahí de un mes, ¿no es cierto? Esas serían como las sugerencias para trabajar el tema del tiempo, de organizar el tiempo. Y otro de los ejes que planteaba esta parte del trabajo era la organización del trabajo. Y acá ustedes tenían que responder acerca de ciertos objetivos. Si podían establecer que era un objetivo a largo plazo, a mediano y a corto. Bueno, hacer ustedes propiamente un ejercicio que acá yo les había dado, pero después de hacer el ejercicio, hacer una actividad individual donde pudieran plantearse ustedes sus propios objetivos, a largo plazo, a mediano y a corto. Bueno, eso era un poquito lo importante de rescatar en este eje. La toma de apuntes, hoy por hoy no estábamos tomando apuntes, así que es una parte que ustedes pueden leer, pero que no vamos a trabajar puntualmente ahora porque, bueno, dada la virtualidad es como difícil tomar apuntes. Pero es una parte del trabajo que también es importante que lean porque les va a dar consejos útiles para el día de mañana volvamos a la presencialidad y puedan empezar a tomar apuntes. Bueno, por ahora vamos a trabajar, vamos a dejar acá y vamos a retomar en otro audio con la otra parte del trabajo que tenía que ver con la memoria y con la preparación para los exámenes.